Si vemos hoy los CISOs en los diferentes sectores de industria hoy tienen conocimiento técnico, pero no son el experto en todas las áreas de tecnología. Una cualidad blanda muy importante es que debe ser una persona que sabe comunicar en términos simples que cualquier persona pueda entender estos riesgos. Hace algunos años decían, bueno, si el presupuesto de tecnología es X cantidad, que sea un 5 al 10%. Hoy ya no podemos decir porcentajes ni cantidades, y es un riesgo, pienso yo, decir cada organización debe invertir un mínimo de tantos millones de pesos. Sencillo de entender este tema de la seguridad, y lo que tú decías está exactamente, es más fácil la prevención, es como la salud personal, es más fácil cuidarme que esperar a que tenga un problema del corazón y después tratar de solucionarlo. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy me acompaña un experto en temas tecnológicos, Jaime Chanagá. Usted es CISO de Fortinet para Latinoamérica, Caribe y Canadá. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido. Muchas gracias por este espacio que nos brindan. Bueno, Jaime, además usted también graba podcast y otras cosas, ¿no? Un apasionado también de crear contenido en el mundo tecnológico. Al final vamos a hablar un poquito de eso para dejarles la intriga. Pero primero comencemos hablando sobre la importancia del rol del CISO para las empresas. Es cada vez más recurrente. Hace muchos años no existía esa figura, y si existía pues era un poco a veces como con un velo. Hoy ya podemos saber a qué se atiene un CISO, y quiero empezar hablando sobre el rol. Para los que no conocen mucho el mundo tecnológico, ¿qué hace un CISO? Bueno, gracias por la pregunta y por la oportunidad de compartir un poquito de estas experiencias que estamos viendo en América Latina. El rol del CISO fue un rol que se creó hace algunos años para mitigar los riesgos de controles de seguridad en muchas organizaciones. Me acuerdo que hace más de 20 años, hace 24 años para ser exacto, cuando tuve el privilegio de actuar como CISO por la primera vez, el rol del CISO no existía en muchas organizaciones. Eran pocos los sectores de industria, quizás el sector bancario, quizás algunos sectores que por muchos años habían estado evolucionando esta función de riesgo, de administración de riesgo tecnológico, pero se ha transformado el rol del CISO en los últimos 10, 15 años. Lo que el CISO era antes muy técnico, hoy es más un líder de negocios, alineado a la estrategia de negocios. Si vemos hoy los CISOs en los diferentes sectores de industria hoy, tienen conocimiento técnico, pero no son el experto en todas las áreas de tecnología. Tienen que tener más conocimiento fundamental de las operaciones, del negocio, del sector de industria donde operan. Interesante, porque ahorita estamos en el boom de los datos, de la inteligencia artificial, incluso de lo que se considera de las organizaciones data driven, que todo su ecosistema está integrado con datos. En ese orden de ideas, tal vez muy pocos gerentes saben, bueno, que hay un riesgo cibernético. ¿Podría usted decirnos cuáles son los principales riesgos que hay en Latinoamérica? Porque usted hace algunos años estuvo pues dando un tour por la región, y creo que conoce muy bien el panorama de ciberdelincuencia que se lleva a cabo en estos días. Bueno, como CISO de campo de Fortinet, tengo el privilegio de estar literalmente en el campo. Viajo constantemente hablando con ejecutivos de diferentes organizaciones, de diferentes sectores de industria, del sector privado, del sector público, de nuestros clientes, nuestros amigos en la región. Y si hay algo muy interesante que está pasando con el rol del CISO, es que hoy el rol del CISO tiene que ser más enfocado a entender los desafíos gerenciales, los desafíos de resiliencia para las organizaciones. Cuando hoy se habla de riesgo, no se habla de protección absoluta, porque sabemos que ningún sistema tecnológico, ninguna tecnología va a ser 100% infalible. Lo que sí se habla es mucho del tema de la resiliencia, el tema de
cómo las organizaciones pueden mitigar, pueden concientizar, pueden educar a todos los niveles de las organizaciones para mitigar estos desafíos que afectan no solo a una organización, a una empresa, no solo afectan a un gobierno, afectan la economía local, la economía de un país, la seguridad nacional y la economía regional. En ese orden de ideas, ¿por qué es importante hablar sobre la gestión de los riesgos? Que muchas veces también está como es una suerte de mezcla para algunas empresas que mezclan el riesgo con otros activos o otros servicios. Sí, la gestión de riesgos varía por el sector de industria. Por ejemplo, si vemos la industria bancaria, es una industria que tiene muchas regulaciones, tanto por el mismo sector, por asociaciones, digamos, bancarias, o también puede ser por gobiernos o diferentes regiones. También están las regulaciones de privacidad de información de clientes. Si vemos otro sector similar que tiene también un gran número de regulaciones por la privacidad de la información, de la data, como mencionabas, es el sector de salud. Por ejemplo, yo como paciente en una organización de salud tengo que preocuparme de que van a proteger todos mis registros médicos, no solo los registros bancarios donde yo pago mis cuentas médicas, mi seguro de salud, mi plan de salud, pero hay tanta información que hoy se maneja en todos los sectores de industria que sí se necesita esta gestión de riesgos para mitigar no solo en la operación del negocio, pero también el riesgo que introducen nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial que mencionaste. Hablando en los últimos meses con líderes del sector privado y público, es algo muy interesante que todos están preocupados por el impacto que va a tener la inteligencia artificial, porque estos sistemas que existen actualmente de inteligencia artificial requieren de data, de información, para ser entrenados estos modelos de inteligencia artificial, y para muchas organizaciones no tienen la capacidad o el conocimiento o el personal para atender estas nuevas tecnologías, esta nueva economía de oportunidades que se está creando. Y más porque la inteligencia artificial no solo la usan las empresas, sino también los delincuentes. Entonces, por ejemplo, vemos en este mundo digital las pequeñas personas, digamos, que se están formando, niños, literalmente, que ahorita, pucha, con 18 años, 20 años, logran acceder a sistemas de información, logran hackear, robar datos y después extorsionar. Es una tendencia que está pasando y parece que la inteligencia artificial también ayuda, pues justamente a otros actores que antes no se tenían contemplados. Y en ese orden de ideas creo que hablar de inteligencia artificial para las empresas ha sido una revolución. Pero tú crees que, comenzamos hablando de el CISO hace algunos años, ¿tú crees que en este momento las empresas son mucho más receptivas frente a los procesos que hay que implementar, cómo blindarse, cómo cuidar la información, cómo transformarla? ¿Tú crees que hoy es más sencillo porque ya se ha pasado por un proceso pedagógico y educativo? Es más fácil tener la conversación a nivel general de riesgos dentro de las organizaciones en el presente. Desafortunadamente en América Latina tenemos un gran desafío donde menos del 1% de las organizaciones del sector privado tienen un CISO nombrado. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas organizaciones existe un director de TI, un vicepresidente de TI que tiene la responsabilidad, o de sistemas o de informática, que tiene la responsabilidad de ciberseguridad como un CISO, actúa como un CISO, pero también tiene otra responsabilidad de quizás mantener la infraestructura, mantener las redes, mantener los sistemas, y tenemos que separar esas dos funciones porque el desafío es muy grande. Por ejemplo, en los próximos años vamos a ver, yo creo, una nueva evolución entre el rol del CIO, que tradicionalmente ha sido el director de informática o de sistemas de información, y el rol del CISO, donde se van a complementar y van a llegar a ser los dos ejecutivos más importantes para el negocio en muchos aspectos, porque tanto van a evaluar las nuevas tecnologías de convergencia de redes, de inteligencia artificial, pero también van a poder agregar el valor a decidir qué empleados, digamos, de inteligencia artificial se van a utilizar,
qué tecnologías, qué versiones de esas herramientas se van a implementar y cómo se van a implementar al negocio. Algo que dijiste que es muy importante recalcar es el tema de cómo la inteligencia artificial está siendo usada por los adversarios. Dentro de Fortinet, nuestro laboratorio de FortiGuard Labs, que es una de las organizaciones líderes en la investigación del panorama de inteligencia y amenazas, ha visto una tendencia que ha ocurrido en los últimos 2 años. Y si vemos hace 2 años, post pandemia, voy a regresar en el calendario aproximadamente al año 2021, se podía decir que en el mundo habían 2 grupos o 2 categorías para el mundo de ciberadversarios. Existían aquellos que estaban aliados con naciones o estados, digamos aquellos hackers que trabajan para países que no voy a nombrar, pero países que se conocen que son muy proactivos en el área de ciberataques contra otros países por espionaje económico, espionaje militar, pero también se estaban enfocando mucho en atacar organizaciones del sector privado para entender dónde estaba la infraestructura crítica de los países. Y el otro bando era el bando tradicional de cibercriminales, lo que se dice a veces son los hackers que lo hacen por lucro. Por ejemplo, los grupos de ransomware que están detrás de estas pandillas o grupos de adversarios de ransomware as a service, ransomware como servicio, donde creaban estos ciberataques o ciberarmamentos simplemente para crear un lucro financiero. Esos 2 grupos estaban separados por una gran brecha de conocimiento y de actuación. Y tú lo has dicho correctamente. Hoy hasta niños, jovencitos, adolescentes... Creo que se llama esa categoría, ¿no? Sí, estos nuevos grupos están utilizando herramientas sofisticadas como la inteligencia artificial para crear ataques más sofisticados de ingeniería social, que no son nada tecnológicos en el aspecto de atacar un sistema, una aplicación, una red, pero es más para utilizar la inteligencia artificial para falsificar un audio, un video, una voz de una persona, para crear un fraude, porque como decíamos, el riesgo más grande en la ciberseguridad es el ser humano. Y el ser humano que no tiene concientización de que estos riesgos existen puede ser engañado. Como ciudadanos, como consumidores, podemos ser engañados de recibir una llamada que nos dicen somos su banco, lo estamos llamando, y te hacen un fraude electrónico porque diste una información a una voz que tú creías era confiable. En fin, hay muchos ataques que pueden ocurrir por estos vectores de ingeniería social. Pero regresando al tema, lo que separaba a estos 2 grupos era esa brecha de conocimiento y capacidad. ¿Qué cerró esa brecha en los últimos 2 o 3 años? Herramientas como la inteligencia artificial. Hoy vemos grupos del lado que era tradicional de cibercrimen, que están ahora aliados desafortunadamente con el crimen tradicional en muchos países, y vemos que ahora esta capacidad de ciberarmamentos que tienen los cibercriminales o los actores tradicionales es tan avanzado como los ciberarmamentos creados por naciones o estados que habían tradicionalmente hecho este espionaje más profundo. Entonces, cuando vemos que el mundo de adversarios tiene una aceleración de innovación, también las organizaciones del sector público y privado y toda la sociedad debemos de incorporar y utilizar estas herramientas sabiamente con el conocimiento adecuado para crear ciberdefensas que actúen en fracciones de segundos, no minutos, no horas, no días. Importante lo que dices porque, bueno, me pongo a pensar en muchas cosas, pero antiguamente en Roma uno veía a esos personajes que estaban espiando justamente al emperador y llevaban el chisme al Estado que estaba pues en contra de ellos, y me pone a pensar que los datos ahorita son uno de los activos principales para las empresas. Son geoestratégicos, tiene un componente geoestratégico alrededor de ello, y me pone a pensar también en el rol del CISO como el nuevo C-Level. Entonces estamos frente a una nueva realidad que se está creando, que se está moldeando todos los días y que tiene una alta capacidad pues, de incidencia en los asuntos tanto públicos como privados. Y ahí la reputación es un factor importantísimo, porque si bien es más fácil destruir la reputación de un C-Level, de una compañía, que volverla a reconstruir. Jaime, ¿cómo usted ve este tema reputacional con el tema de ciberdelitos? Es que se ha visto claramente el enfoque de los ciberadversarios cuando están enfocando sus ataques de ingeniería social o ataques de phishing o de ransomware
muchas veces se enfocan en los altos directivos o los altos directores de empresas, de organizaciones, juntas directivas, directores generales, de la alta gerencia. ¿Por qué? Porque saben que pueden causar mayor impacto. Por ejemplo, en una organización quizás alguien que trabaja en una recepción de un edificio no tiene acceso a los sistemas financieros, no tiene acceso a la información más valiosa de la empresa, pero quizás un vicepresidente de finanzas sí tiene acceso a eso, un director de finanzas. Entonces los adversarios también están buscando, en el mundo del panorama de inteligencia y amenazas se conoce como Open Source Intelligence, que eso viene también del trasfondo, digamos, policial o militar. Y cuando vemos que hoy en día, ¿cuántos de nosotros en la vida cotidiana conocemos amigos, familiares y lo primero que hacemos es buscarlos en Sí. Facebook Search o en Google o en Sí. algún lugar? Y hay mucha información, pero también hay información que no es correcta, hay mucha información que ha sido manipulada y hay información que ha sido copiada tantas veces que al copiarse es como cuando, es una analogía muy simple, cuando estábamos quizás adolescentes, y le contábamos algo, un secreto a una persona, y esa persona se lo contaba a un segundo, un tercero. Cuando llegaba a la quinta persona, la historia había cambiado mucho. Y muchas veces eso es lo que pasa con nuestros datos, información que se repite o se copia muchas veces en el Internet. Pero tenemos que enfrentar estos retos de una forma diferente, con la colaboración, con el diálogo entre todos los sectores de industria y tanto el sector privado y público, pero también a todos los niveles de la sociedad y de las organizaciones. Importante lo que dices, Jaime, porque ahorita Colombia está hablando huella digital, legislaciones, normativas, por supuesto, pero también Open Banking y Open Data. Entonces el tema de ciberseguridad es un tema crucial para todos los ciudadanos. No es que, pucha, esto es solo para empresas, para los C-Level, no, justamente es de todos. Me alegra que cuentes el tema de redes sociales porque nos permea a todos. En ese sentido, ¿cuáles son las tendencias para blindar, si se puede decir, a los usuarios y a las grandes corporaciones? ¿Cuáles son esas grandes herramientas que presenta Fortinet para todos? Bueno, a mí me gustaría más enfocarlo de otro aspecto a tu pregunta. Quizás podemos empezar por el denominador más común, que es nuestra responsabilidad personal como ciudadanos, como individuos. Nosotros debemos de ser cuidadosos qué información compartimos, cómo la compartimos, entender que cuando compartimos nuestra información con esta organización le estamos entregando una solemne responsabilidad, sea al banco, sea al hospital, sea a la universidad, a la organización que sea. Tenemos que entender muchas veces, por ejemplo, en nuestros dispositivos personales tan comunes como el smartphone, sea un Android o un iPhone, descargamos una aplicación y no leemos los términos de uso de esa aplicación. Y ahí está claramente explicado qué van a hacer con nuestra data. Decimos, es un juego, eso no importa. 5 páginas, sí. No lo leo. No lo leemos. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que tú o yo nos sentamos al instalar una aplicación a leer todas las condiciones de privacidad que tiene la aplicación que instalamos en nuestro dispositivo? Creo que pocos lo hacemos. Y si lo hacemos, la miramos muy rápidamente y no pensamos cuál es la consecuencia de eso. Dejamos de usar esa aplicación y 3 años más tarde hay un data breach, hay una pérdida de datos de ese fabricante de esa aplicación y nos acordamos, yo tenía una cuenta o yo una vez usé esa aplicación. Entonces tenemos que también ser responsables como individuos, como miembros de una sociedad, como ciudadanos, debemos ser responsables de saber cuáles son las herramientas que nos proveen las instituciones, las organizaciones para manejar nuestra información y nuestra privacidad. Muchas veces, por ejemplo, compramos un servicio en línea. Imagínate un servicio de ver películas o alguna cosa y tenemos ciertos derechos que cuando el día que no estemos usando el servicio podemos pedir que borren nuestros datos, podemos pedir que eliminen cierta información. Las líneas telefónicas, los prestadores ¿Sí? de sus servicios. Sí, y tenemos que también tomar esa responsabilidad, no esperar que la organización o la empresa va a hacer todo o que el gobierno va a hacer todo. La responsabilidad social empieza por nosotros. Interesante porque esos son tips muy importantes para hablar sobre servicios de protección de riesgos digitales, que realmente suena para algunas personas tal vez muy técnico, pero que realmente es eso, es saber qué leemos, qué firmamos y cómo procedemos. Hablemos ahora, Jaime, sobre inversión.
porque muchas veces las compañías, los C-Level que van a ver esta entrevista dirán, bueno, muy bonito todo, pero ¿de cuánto estamos hablando? Al menos para llevar a cabo detección de brechas y respuestas de redes, de cuánto monto tiene que invertir una empresa para acceder a un servicio de Fortinet, por ejemplo. Bueno, hace algunos años, recuerdo cuando empecé esta carrera de CISOs, que se recomendaba en aquella época, cuando los riesgos no eran tan sofisticados como lo son hoy, y por varios factores. Hoy ha cambiado el panorama tanto de tecnología como de riesgos. Hace 15, 20 años nadie hablaba de convergencia de redes, por ejemplo. Nadie hablaba de inteligencia artificial hace 15 años. Muy pocos hablaban de esos temas. Más en Colombia, ¿no? Bueno, en todas las Américas. Yo recuerdo que incluso no es un problema solo de Colombia. En Estados Unidos, en otros países de Latinoamérica, hace 15 años, inteligencia artificial era algo más académico, que se discutía en círculos académicos más que comerciales. Hoy tenemos una explosión de tecnologías. Usando un ejemplo muy cotidiano, en nuestras propias casas, hace 10 años, teníamos Wi-Fi, quizás, pero teníamos muy pocos dispositivos conectados. Hoy tenemos el televisor, el termostato, tenemos todo, las persianas, todo está electrónicamente controlado por el Internet. Entonces nuestro mundo cambió, pareciera que fue de un día para otro, cambió nuestro mundo con la velocidad de innovación, de integración de tecnologías, de dispositivos. Entonces, para las organizaciones, hace algunos años decían, bueno, si el presupuesto de tecnología es X cantidad, que sea un 5 al 10%. Hoy ya no podemos decir porcentajes ni cantidades. Y es un riesgo, pienso yo, decir, cada organización debe invertir un mínimo de tantos millones de pesos. ¿Por qué? Porque cada organización es diferente. El nivel de riesgo, aún dentro del mismo sector de industria, es diferente. Diferente porque las organizaciones son diferentes en su cultura, en sus operaciones, en su implementación de tecnologías, en su adopción de nuevas tecnologías. Entonces, cada organización debe de hacer un análisis consciente. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el nivel de riesgo desde la alta dirección, desde la junta directiva, desde el board? ¿Qué nivel de riesgo están dispuestos a aceptar o pueden aceptar por regulación o por mandato de leyes? Y cada organización debe decidir por sí mismos, autónomamente, no que se lo venga a decir un fabricante de tecnología o de ciberseguridad, pero cada organización debe ser consciente de cuál es su apetito para el riesgo, el nivel de riesgo, y cuánto quieren invertir en tener ese nivel de resiliencia. Ese es un tema que es sumamente importante, porque sabemos que nada es 100% seguro, y suena difícil decir esto. Es como cuando vamos al médico y le decimos, doctor, quiero una medicina que me cure 100%. El médico va a hacer lo mejor, pero tú como ciudadano, como paciente, tienes que cuidarte tu salud, tienes que ser más consciente también de los factores que te pueden afectar, que tú tienes control. El año pasado, cuento algo muy personal, el año pasado yo estaba me descuidé mi salud y estaba con un tema de sobrepeso. Por más medicina que el médico me diera, no iba a solucionar todos los problemas que yo tenía. Tuve que llegar a una decisión muy personal de tomar control y hacer cambios en mi alimentación, en mi régimen de ejercicio, de nutrición, de todo, para cuidar mi salud, y eso me ayudó. Y por eso creo que como organizaciones también debemos de hacer lo mismo, no decir voy a invertir en estas medicinas, voy a invertir en estas tecnologías solamente, pero analizar y tomar conciencia de qué son los factores que afectan a la organización, la cultura, la concientización, las personas, que es el eslabón más débil o más fuerte, y decidir cuánto van a invertir, no solo en la tecnología, pero en la educación y en la concientización. Y la prevención, porque estoy seguro que si, digamos, hay una brecha digital y los ciberdelincuentes se aprovechan de robar la información, eso va a quedar público en la dark web, quién sabe hasta cuándo. O sea, entonces yo creo que les sale más barato a las empresas adquirir un servicio de protección, de planificación y por supuesto de defensa con hackers éticos y demás, antes que un ciberdelincuente o una inteligencia artificial diseñada para hacer ransomware, entre otros, porque hay un montón de delitos ahorita, pues justamente ataque al core del negocio y, mejor dicho, en temas reputacionales,
por medios de comunicación no se vuelvan a reponer. Sí. Entonces, Yo pienso, siguiendo, agregando lo que estás mencionando, yo pienso que a mí me gusta humanizar o crear a un nivel más básico y más sencillo de entender este tema de la seguridad. Y lo que tú decías está exactamente, es más fácil la prevención, es como la salud personal, es más fácil cuidarme que esperar a que tenga un problema del corazón y después tratar de solucionarlo. sí. Es más fácil Sí, total. y menos costoso. Sí, sí, sí. Bueno, hay un tema también muy interesante que me dejó perplejo, y es que, claro, con el auge de la digitalización y después de la pandemia, pues muchos trabajos son remotos. Y ustedes tienen un servicio que es Security Access and Service Edge, que básicamente hace protección de forma remota. Cuéntanos un poco sobre el servicio y por qué encuentran en ese servicio una necesidad para las empresas. Bueno, hoy con la adopción de nuevas tecnologías como la adopción de la computación a través de servicios en la nube, aplicaciones en la nube, nos hemos dado cuenta que esta es una tendencia que no va a parar. Las organizaciones, por factores de economía, de acceso, de redundancia, de resiliencia, han visto muy costoso crear aquel ambiente tradicional que era construir un data center, tenerlo en un local solo dedicado para una organización, y también las organizaciones están siendo conscientes con el consumo de energía y el impacto en el ambiente que tiene. Entonces, de ahí salió esta explosión en los últimos años de la necesidad de maximizar el uso de tecnologías como la nube computacional, donde proveedores de nube tienen data centers eficientes, que utilizan menos energía, que proveen más acceso digital, digamos, en conectividad en diferentes regiones del mundo. Y estas economías que han impactado a esta explosión de servicios de nube han creado nuevas formas de entregar aplicaciones. Tú mencionaste la pandemia. La pandemia fue uno de los grandes desafíos que despertó a muchas organizaciones que no estaban preparados para transformarse de aquel modelo tradicional donde está la oficina, está el data center y todos los empleados dentro de la oficina, dentro de un ambiente tradicional de TI. Por razones de la pandemia, muchos fuimos obligados a trabajar remotamente. Muchas organizaciones de un día para otro tenían que habilitar el acceso seguro. Y ahí también se aceleró esa transformación digital a la adopción de servicios de nube. Por eso servicios como SASE, que nosotros tenemos en nuestro portafolio de tantas soluciones de ciberseguridad, nos hemos dado cuenta, y esto se acerca a nuestra filosofía, que debemos de proveer seguridad donde quiera que la organización lo necesite. Por eso entendemos que debemos también proveer servicios que apoyen estos nuevos modelos híbridos de infraestructura, de aplicaciones, de entrega de aplicaciones, donde es más crucial protegerlo hasta el último kilómetro donde se conectan esas tecnologías o esas aplicaciones a los usuarios de esos sistemas. Jaime, acá hemos tenido en Revista C-Level, afortunadamente, también a esos C-Level que han estado en esta industria de cloud multinacionales, y me surgió una pregunta ayer que estaba leyendo temas tecnológicos, y es la computación cuántica. Justamente tú hablas de la transformación de los data centers, el componente de procesamiento de datos ha cambiado mucho. Hoy es una prioridad la computación cuántica y blindar también a las compañías en también como esos retos de ciberseguridad que pueden afectarlas. Sí, la computación cuántica tiene sus promesas de acelerar muchas cosas, tanto en el ámbito de investigación como en el ámbito de operación de redes, de cómputo para aplicaciones, y va a revolucionar muchas áreas de la informática. Pero también, como tú mencionas, la computación cuántica tiene sus riesgos en términos de ciberseguridad, donde va dependiendo quién tiene acceso a esas plataformas, a esos sistemas que en este presente están muy costosos desarrollar sistemas de computación cuántica. Pero algún día esos precios van a bajar, ese acceso a esa tecnología va a ser más común. Hace 25 años quizás no era tan común una videoconferencia a través de nuestro celular. Hoy es casi común, sí. Hoy es muy común encontrar eso.
De la misma forma, hoy pensamos que la computación cuántica está muy lejos del alcance de la mayoría de las organizaciones. Algún día va a ser algo tan básico como un correo electrónico que tenemos el día de hoy. Algún día el acceso económico va a ser, quizás por innovaciones de diseño de procesadores, de sistemas, va a bajar tanto ese costo que algún día cualquier organización va a tener acceso a eso, y eso va a traer más riesgos, porque la computación cuántica tiene la promesa de ayudar a descifrar, por ejemplo, códigos de seguridad de encripción, o crear códigos más seguros, o también romper eh, fórmulas muy complejas de matemática que se usan en la seguridad para ese blindaje. Entonces vamos a tener esos riesgos con estas nuevas tecnologías, pero también, así como se temía la inteligencia artificial quizás hace 2 o 3 años, la inteligencia artificial es una herramienta, no hay que temer a la inteligencia artificial. Sí vamos a necesitar el uso ético de esas tecnologías, vamos a necesitar el uso con concientización de estas nuevas tecnologías, sea inteligencia artificial o computación cuántica, y vamos a necesitar también regulaciones del mercado, vamos a necesitar la concientización dentro de los gobiernos, dentro también de los sectores de industria, para que juntos podamos utilizar estas excelentes herramientas para el beneficio de la humanidad. Me encanta eso que dices y tengo 3 preguntas finales para abordarlas, pero claro, por ejemplo, en Europa la legislación ya está mucho más estructurada que en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, que justamente puede ver también otros vacíos que allá no hay y pues justamente apoyar a las empresas para que hagan ese blindaje oportuno. Jaime, 3 preguntas concretas. La primera es: ¿cuáles son las habilidades blandas y duras que deben tener los ISO? Al comienzo comenzamos hablando de eso y en tecnología muy poco se habla de las habilidades blandas y duras. Sí. ¿Nos podrías contar desde tus lentes cómo es esa realidad? Mira, una de las... si vamos a nombrar 3 cualidades blandas que creo que son sumamente importantes para CISOs o CIOs que estén encargados con la responsabilidad de ciberseguridad, creo que no hay nada más importante para un líder hoy que ser un líder que tiene empatía. La empatía es sumamente importante, porque casi nunca pensamos en eso en términos de la tecnología, pero un líder que conoce todos los niveles de una organización, que conoce la cultura de la organización para ayudar a crear esa concientización, esa cultura de ciberseguridad, que la puede entender alguien en la planta de fabricación, que lo puede entender alguien en la bodega, que lo puede entender alguien en finanzas, que lo puede entender alguien en recepción, que lo puede entender alguien en operaciones del aeropuerto, de la aerolínea, donde sea, en cualquier sector de industria. Necesitamos líderes que no estén encerrados en su propio mundo. Necesitamos líderes que estén hablando todo el tiempo con sus equipos, con todos los niveles de la organización. Y una de las cualidades que más conecta al ser humano es la empatía. Yo lo he aprendido en los últimos años. Yo al principio cometí errores en mi carrera de CISO. Yo fui muy duro, muy estricto, y me di cuenta que la colaboración es más importante que ser un dictador de reglamentos. Tenemos que hacer ciertas cosas, pero tenemos que también ser personas, seres humanos, que tratamos a las otras personas con dignidad y podemos tener ese diálogo. Esa es una cualidad muy importante. Otra cualidad muy importante para CISOs o CIOs que están encargados con la responsabilidad de ciberseguridad es la cualidad de ser un diplomático. ¿Por qué digo esa analogía? Porque en ciberseguridad no siempre vas a poder blindar todo. Es como cuando compramos quizás un carro blindado. Hay hasta ciertos niveles, pero no lo puedes convertir un carro de 4 puertas, no lo puedes convertir en un tanque militar. Hay ciertas cosas que tienes que decir, bueno, es más importante este nivel de protección o este nivel de protección. Y eso solo lo puedes hacer cuando entiendes el negocio, que va ligado al primer punto. Y por tercero, creo que un CISO o un CIO con esta responsabilidad de ciberseguridad, una cualidad blanda muy importante es que debe ser una persona que sabe comunicar en términos simples, que cualquier persona pueda entender estos riesgos. Sí, yo puedo tener experiencia como CISO a un nivel técnico y profundo, pero yo no puedo venir a hablar con todas las áreas del negocio con terminología técnica. Tengo que hablar en el idioma que las personas tratan al día a día. Y creo que ser un excelente comunicador
es sumamente importante. Muy buenos consejos, muy buenos puntos para que los anoten en su libretica. Y ahora hablemos sobre tal vez una duda que tengo en temas de servicios, y es qué oferta representa Fortinet frente a la baja formación que hay en Colombia y Latinoamérica en temas de ciberseguridad, y si el servicio SOC vendría siendo el más óptimo para la región, o al menos para Colombia. Bueno, como organización, Fortinet siempre ha creído mucho en el tema de educación. Hemos hecho varias iniciativas en los últimos años de concientización, de educación. Por ejemplo, tenemos un recurso gratuito, que es un recurso que creamos hace 2 años con la ayuda de nuestro CISO corporativo. Es un libro educacional que creamos para los niños de escuela primaria. No digas. Es un cuento, una fábula entre unos animalitos, unos perritos, gatitos que están hablando de temas de prevención, de privacidad, de cómo no se debe compartir un password, una contraseña, temas muy simples en un lenguaje. Imagínate simplificar estos temas tecnológicos para niños. ¿Por qué? Porque hoy los niños a veces saben más que los padres o que los profesores. Entonces, tener un recurso gratuito, es un libro que podemos hacerles llegar la información de cómo descargarlo. Es un libro en formato PDF que está en español, inglés y en portugués para toda la región de América Latina, pero es un libro educacional que cuando lo creamos pensábamos que íbamos a alcanzar solo en las escuelas a los niños y a los profesores de los niños, a leerles ese cuento, esa fábula que ilustra estos temas en forma simple, que desde la edad temprana estos niños se van concientizando como ciudadanos. Y nos dimos cuenta que tenía otro valor. Los niños llevaban el libro con los padres y ayudaban a los padres de familia que muchas veces no entendían los conceptos de una red social, no entendían el concepto de por qué no debo compartir un password, una contraseña, cómo debo proteger mi propia información. Así que ese ha sido solo un pequeño ejemplo de algo que hicimos, pero también tenemos entrenamiento de concientización, módulos y cursos que van a todos los niveles de una organización, disponibles para concientizar, para educar. La educación es sumamente importante, no solo para que las personas se protejan, pero también para atraer más personas a este mundo laboral de la ciberseguridad. A nivel mundial, en este momento hay una brecha de talento de más de 4 millones de plazas de ciberseguridad en diferentes áreas de actuación en este campo de ciberseguridad que no se llenaron en este año 2024. Quedaron vacíos esos puestos. Y eso a pesar de que el año versus el año pasado, 2023, aumentó por más del 10% el número de profesionales de ciberseguridad que están saliendo de universidades, de cursos técnicos, de entrenamientos, de capacitaciones, de certificaciones. En América Latina vemos que esa brecha de talento es casi la mitad de ese número, más de 2.1 millones de personas en América Latina que se necesitan en este momento, y necesitamos atraer más personas, y parte de ese mensaje de concientización, de educación, es también atraer personas a este maravilloso mundo de la ciberseguridad. Me encanta lo que dices, Jaime, porque además hay un componente político ahí, y no en el sentido malo de hablar de la política, sino que es un proceso de reconocerse como ciudadano. Eso es un tema político, y también formarse en temas de deberes, por supuesto de responsabilidades que tenemos todos. Entonces, esa formación de brechas, de hecho los estados siempre están muy pendientes de la formación en la primera infancia, porque es el futuro del país, en este caso de Colombia. Entonces, me parece un tema fundamental, porque es clave, y lo están haciendo de una forma muy oportuna. Y bueno, para finalizar, Jaime, háblanos sobre lo que comencé hablando, sobre un podcast en el cual tú has participado, has liderado, y tiene que ver con un podcast de Fortinet. Cuéntanos de qué se trata. Sí, tenemos el podcast de Fortinet, lo empezamos en Brasil y lo tenemos para América Latina. Están todas las redes de podcast. Tenemos un podcast donde entrevistamos diferentes líderes del sector público y privado, diferentes personas que actúan en este campo, expertos, personas de otros ámbitos, para hablar de estos riesgos a la sociedad, no solo la parte técnica, no solo la parte de soluciones de Fortinet, pero para hablar del impacto que tiene en la sociedad. Otra herramienta de educación, este podcast.
donde podemos seguir y entender cuáles son los desafíos que están afectando a la sociedad, que están afectando a las empresas de diferentes sectores o diferentes sectores de industria. Entonces, creo que estas herramientas, sea podcast, por ejemplo, también nuestro laboratorio FortiGuard Labs tiene muchos reportes de inteligencia de amenazas que cualquier organización puede descargar gratuitamente sin tener que tener nuestras soluciones de Fortinet para entender los riesgos, las amenazas más actualizadas que están afectando a las organizaciones de un punto de vista quizás técnico o menos técnico, viendo el panorama de amenazas, como por ejemplo mencioné unas estadísticas que el año pasado aquí en Colombia se sufrieron más de 12.000 millones de ciberataques. Eso está publicado en nuestro informe global del panorama de amenazas que se publicó ahorita en este trimestre. Pero podemos ver esas estadísticas cada semestre y cada año en lo que pasa en América Latina. Tenemos que mantener el diálogo abierto, no solo con esta educación de podcast, de reportes de inteligencia y amenazas, pero también creemos mucho en que al compartir esta información estamos creando la conciencia, la educación que va a fortalecer a nuestras instituciones, nuestras organizaciones, a nuestro país, a nuestra región y a nuestro mundo. Jaime, recomendación para los espectadores más curiosos. Hay dos servicios que me parecieron muy interesantes que los abordaremos en una próxima ocasión. Y es Zero Trust Network Access y Cloud Access Security Broker. Me parecieron geniales. Búsquenlo en la página de Fortinet. Y bueno, Jaime, agradecerte por supuesto por tomarte el tiempo, el espacio de desglosar también este tema de ciberseguridad que a veces parece estar en la nube, ¿no? En el imaginario de muchos, pero que es preciso justamente abordarlo con calma, hablarlo y por supuesto ver que todos tenemos una responsabilidad, unos deberes y por supuesto unos derechos. Gracias a ustedes por la oportunidad y sí, siempre estamos dispuestos a tener este diálogo con ustedes y nuestros amigos que nos van a escuchar y ver, porque queremos mantener este diálogo abierto. Creo que es la responsabilidad como ciudadanos y estamos aquí para ser ciudadanos responsables, compartiendo con ustedes y con todos los que quieran de parte del bien tener esta conversación. Listo, Jaime, perfecto. Te agradezco